Las tres intervenciones de Dios en la creación que la ciencia no puede explicar: el origen de la materia, el origen de la vida y el origen de la conciencia. Introducción. Es necesario aclarar que los datos científicos que aquí se mencionarán son los que hasta el momento que se escribió este libro se conocían. Puesto que es seguro que en unos 30 años después, muchas cosas que hoy acepta la ciencia quedarán desechadas como equivocadas. Puesto que la ciencia avanza en pasos de 3 hacia adelante y 2 hacia atrás. Debido a que conforme se descubren nuevas cosas, las cosas que anteriormente se creían se replantean, al existir discrepancias. Un físico en un vídeo que miré decía que siendo optimistas actualmente conocemos un 4% de lo existente. Por lo que es necesario prudencia en la ciencia, puesto que actualmente se conoce muy poco. Mas verán conforme avance esta narración, que actualmente hay muy poca prudencia en la comunidad científica, existiendo muchos supuestos científicos que hablan a puras especulaciones pareciéndose más a escritores de libros de ciencia ficción y no de ciencia real, ignorando en sus ideas la metodología científica. Por lo que es sorprendente que algunos científicos digan categóricamente que Dios no existe. Siendo esto una actitud soberbia, puesto que es muy poco lo que se conoce en la ciencia en comparación a lo que no se conoce. Conforme más cosas se descubren, más se dan cuenta los científicos que lo que anteriormente se creía no era realmente así. Desde el lanzamiento del telescopio James Webb, han salido muchos comunicados científicos diciendo estábamos equivocados en esto y aquello, no era como creíamos. Cambiando constantemente lo que anteriormente se creía. Además de que es doblemente sorprendente que digan que los datos actuales que se tienen indican que Dios no existe, cuando es todo lo contrario. Los datos actuales que se tienen no prueban, ni indican que Dios no existe, al contrario, los datos que actualmente se tienen indican que es más factible que existe un creador inteligente. Se debe de eliminar la idea equivocada de que la ciencia te lleva al ateísmo, lo digo por personas que dicen: yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. El que habla así, no sabe lo que dice. Puesto que la ciencia no ha probado ni puede probar que Dios no existe. La metodología científica no sirve para comprobar si Dios existe o no existe, puesto que tal se basa en estudiar características y propiedades de la materia física, no lo espiritual. La ciencia solo puede explicar la actividad de la materia, la ciencia solo puede explicar lo que se puede probar con la metodología científica que consiste en observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. La ciencia es inútil para explicar algo que no sea medible, por lo tanto, la metodología científica es obsoleta, si se quiere comprobar si Dios existe. Pueden usarse datos científicos para intuir realidades no físicas, pero no en cuanto a corroborar cosas no físicas. Por ejemplo, no existe ecuación ni metodología en la ciencia para explicar la finalidad de algo, puesto que la finalidad no es medible. No se puede decir tiene tantos grados de finalidad o tantos kilos de finalidad. Por lo que la ciencia no puede responder por qué hay algo en lugar de nada. Como tampoco puede explicar la física por qué hay materia. Pues la física solo existe cuando hay materia. Entonces ¿puede la ciencia servir de algo para conocer si hay un Dios o no? Como ya se dijo, solo para intuir, mas no para corroborar. Muchos datos científicos nos llevan a intuir en la existencia de Dios, mas en cambio no hay dato científico que indique que Dios no existe. Alguien puede pensar que son solo intuiciones, y al final nada comprobable. No porque sean intuiciones indica que sean equivocadas, lo que se expresa aquí no es algo en lo que se cree nomás porque sí. Si se dice que se intuye, es porque hay razonamientos lógicos que nos llevan a creer que tal cosa es así. Carta a los Romanos capítulo 1, verso 20. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa. La Biblia nos indica que viendo la creación podemos captar algo de Dios, o sea intuir de su existencia. Hay tres cosas que indican cuando algo es hecho por un ser inteligente. Orden, creatividad y propósito. Cuando algo es hecho por casualidad existe el desorden. Si vemos pintura regada en el suelo, caemos en cuenta que pudo caerse una lata de pintura y provocar tal accidente, existiendo el desorden.
Al ver la pintura de la Mona Lisa, al instante entendemos que esa pintura no se pintó sola, que no se hizo de la nada. Al ver la creatividad en ella, y el orden en la pintura reconocemos que hay un autor, una persona quien la pintó. Y aunque nunca nadie de la actualidad ha visto a Leonardo da Vinci, por su obra conocemos de su existencia. Y en la creación del universo vemos orden, creatividad y propósito. Segundo, el afirmar algo sin comprobarlo bajo la metodología científica es contrario al criterio científico, el cual no afirma nada sin comprobación. Y afirmar, Dios no existe sin comprobarlo es contrario a la ciencia. Los científicos que son ateos no porque sean científicos y la ciencia los llevara al ateísmo. Son ateos por sus propios criterios personales. Puesto que también hay científicos creyentes, e incluso algunos que no eran creyentes, estudiando la creación bajo la metodología científica, han reconocido que hay un creador detrás de la creación. En la Biblia se menciona 3 intervenciones de Dios en la creación que curiosamente son esas 3 intervenciones las cuales la ciencia no tiene respuesta de su origen. Primera intervención de Dios en la creación, el origen de la materia. ¿De dónde surge la materia? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aclaro, cuando se dice que no se destruye no estamos diciendo que la materia es eterna, la materia tiene un origen e inicio, y es perecedera, puesto que, según la ciencia, todo en el universo dejará de existir, hasta el último átomo se desintegrará, no quedará piedra sobre piedra. Mas si estuviera equivocada la ciencia y la materia no fuera perecedera, independientemente de esto, el punto es que la materia no se crea. Ningún científico ni ningún experimento es capaz de añadir al universo, ni siquiera un gramo nuevo de materia, no se puede crear la materia. Existiendo aún la interrogante, ¿de dónde surgió la materia? ¿Qué dio origen al universo? Y ojo, el Big Bang no explica el origen de la materia, no explica el origen del universo, la teoría del Big Bang no se explica a sí misma, es decir, no explica qué causó el Big Bang. La teoría del Big Bang solo explica los sucesos posteriores a la explosión o expansión del Big Bang. Una razón de decir que la materia fue creada y tiene un inicio y no existe desde siempre, es porque, a sufrir cambios indica que tiene un inicio como todo proceso de cambio, y en las estrellas vemos que por medio de fusiones nucleares, se convierte la materia, en materia más compleja, indicando esto que el universo tiene un inicio donde la materia era más simple y no tan diversa al principio. Los científicos han notado que el universo se expande, que las galaxias se apartan entre sí. Si se pone en reversa el movimiento de expansión del universo como si fuera una película que se pone en reversa o rebobina, vemos como toda la materia en el universo se va juntando hasta hacerse un único cúmulo de materia. Mas lo interesante es que, por más cálculos que se hagan, no se puede rebobinar o ir atrás más allá de unos segundos después de la explosión del Big Bang. Y la razón es muy simple, todo lo que se calcula en la física es usando las leyes y constantes de la física en el universo. Mas cuando se calcula cada vez más cerca del principio del universo no tienen sentido las matemáticas. Puesto que las leyes de la física, y las constantes del universo como las 4 fuerzas de la física, surgieron o bien con el Big Bang o segundos después de este, y cosas como el tiempo, son propias de la materia, de un universo material, teniendo el tiempo un inicio con el universo, siendo imposible calcular más allá del Big Bang, pues antes del Big Bang no existía tiempo ni ninguna ley de la física o fuerza física. Como ya se mencionó, solo se puede calcular y saber todo lo que ha ido sucediendo hasta unos segundos después del Big Bang. Es pues la ciencia inútil en explicar algo que existía antes de la física, así como le es inútil de explicar algo que no sea parte de lo material. Las 4 fuerzas de la física o también llamadas interacciones son, la fuerza o interacción gravitacional, la nuclear débil, la electromagnética y la nuclear fuerte. Con estas 4 fuerzas se explica todo aquello que es parte de la materia por la interacción entre alguna de estas 4 fuerzas a la materia. Por ejemplo, dicen algunos filósofos que el tiempo no existe. Esto es un gran error, pues se está especulando que el tiempo es un puro concepto humano. Mas con la metodología científica vemos que el tiempo no es algo abstracto, que es algo real, parte del universo material. Puesto que se ve afectado por una de las 4 fuerzas de la física, la gravitatoria.
Pues a mayor gravedad, se desfasa el tiempo más de donde se manifiesta una menor gravedad. Siendo esto un hecho de que es una realidad el tiempo y no un concepto. Lo que sí, es un concepto es, los minutos, horas, años etc., los cuales inventó el hombre para medir y registrar los hechos en el tiempo. Si todo en el universo material es perecedero. Si toda estrella se extinguirá, y todo agujero negro desaparecerá, hasta el último átomo se desintegrará, quedando el universo vacío sin materia como antes del Big Bang. Es pues razonable que para que exista lo perecedero, debe de existir algo imperecedero que permanece para siempre, del cual surge todo principio y final, algo que no es materia pues la materia es perecedera sujeta al tiempo, pues el tiempo es una propiedad de la materia, debe pues existir algo que está más allá de la realidad física, no sujeto al tiempo, algo que da origen a la materia. A tal los creyentes llamamos Dios. La idea de que todo en el universo material fue creado, y no se creó a sí mismo, es porque el universo tiene un principio, el mismo Big Bang tiene un principio, un origen, un antes y un después, donde no existe materia y comienza a existir, y todo principio tiene una causa, llegando a la conclusión que debe existir una primer causa sin principio, a tal causa los creyentes le llamamos Dios. Esta primer causa debe de ser eterna sin origen también no material ni sujeta al tiempo, pues la materia está sujeta al tiempo y es perecedera con un principio. La tercera ley que Isaac Newton postuló, el principio de acción y reacción, la cual dice: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero opuesta. En base a esta ley afirmamos que no hay ninguna reacción sin haber existido una acción que la provocará. Por ejemplo, un balón de fútbol nunca se moverá por sí solo. Para que el balón avance en movimiento a cierta velocidad debe ser pateado a cierta cantidad de fuerza. La acción es patear el balón, la reacción es el balón en movimiento. Nada en el universo se mueve por sí solo, es necesario una acción que ponga en movimiento tal objeto. Aquel que puso en movimiento la creación, aquel que es la causa primera que desencadenó las causas que dieron las condiciones para sustentar vida en el universo, a tal los creyentes le llamamos Dios. Alguien puede decir, ¿y por qué pensar que esa primer causa es un ser consciente? Como ya dijimos, donde hay creatividad, orden y propósito, hay un ser inteligente detrás. Alguien puede dejar pinturas, brochas y un lienzo en blanco, y puede sentarse a esperar a que se pinte un paisaje con árboles, ríos y montañas, mas puede durar años viendo el lienzo y jamás se pintará nada por sí solo. Es necesario la acción de tomar la brocha y sumergirla en la pintura, y deslizarla por el lienzo para que se provoque la reacción de que se pinte algo en el lienzo. Es más aún, puede una persona tomar distintas latas de pinturas y verter al mismo tiempo todas las latas en un lienzo, buscando que por azar se pinte una Mona Lisa, pero eso jamás va a ocurrir. Alguien puede decir en un número infinito de veces puede suceder. Esta respuesta es una estupidez, difícil de creer que personas con tanto conocimiento como los científicos la digan. Puesto que, ¿qué es el azar? ¿Es que acaso es materia? ¿O una actividad de la materia? Si es así, ¿qué valor tiene el azar? ¿Acaso se puede medir? Claro está que no tiene un valor calculable. Es una estupidez el meter en cosas científicas el azar. El azar es contrario a lo racional. No se crea una bicicleta por azar, no llega un huracán y revuelve un montón de chatarra y queda formada una bicicleta. Es de locos pensar eso. El principio de razón suficiente nos dice que todo tiene una explicación, y dar como respuesta un porque sí, no responde nada, es no saber la respuesta. El que responda diciendo por azar, a cualquier pregunta, prácticamente está diciendo, no sé la respuesta. Por ejemplo, si un niño le pregunta a su padre por qué llueve. Si él responde por azar, prácticamente no respondió, pues el decir por azar no responde nada. Todo en la física se explica por su actividad, y estudiando las causas que provocan esas actividades, se responde el ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Si alguien le pregunta a un científico por qué el cielo es azul. Si el científico en vez de explicar dice de respuesta, porque sí, es esta respuesta estúpida pues no dice nada, y entendemos que no nos quiso responder o bien no sabe la respuesta. Pues cuando un científico dice que el universo es una casualidad del azar, es como decir también un porque sí, pero de forma disfrazada, porque no nos dice nada esa respuesta.
Toda la creación indica planificación, puesto que, desde el Big Bang hasta la existencia del ser humano se dieron muchas causas que si una sola no se hubiera dado, hoy no estaríamos aquí. Mas los científicos ateos se apoyan en la idea de que en un número infinito de veces puede suceder. No existe tal cosa como un número infinito de veces. Solo hay un universo visible y estudiable con una cantidad no infinita de materia sino finita y limitada de materia, la cual se ha calculado su cantidad en 10 a la 53 kilogramos. O sea, un 1 seguido de 53 ceros, este número en kilogramos, es la masa total aproximada del universo. Y el apoyarse en las ideas del multiverso es para mí esto algo de locos. Porque son ateos, y critican a los creyentes de inventar a Dios para explicar lo que no entienden, cuando ellos se han creado un Dios al cual llaman multiverso. Puesto que la creencia del multiverso es prácticamente un Dios falso al cual le atribuyen la creación, tal Dios falso surgido de la pura imaginación sin ninguna racionalidad coherente científica, pues, no existe otro universo observable para tomarse en cuenta como teoría a la cual se pueda estudiar. Segundo, no hay datos científicos que comprueben la existencia de otros universos. Es la idea del multiverso pura especulación, pura ciencia ficción, no ciencia real. Y sepan que no existe ninguna teoría de multiversos, la idea de los multiversos surge a cuestión de otras teorías donde la matemática no cuadra, y para que cuadre añaden más universos a los cálculos como es el caso del campo de la mecánica cuántica. Primero, puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica, esto lo dijo Richard Feynman, uno de los mayores contribuidores a la mecánica cuántica. Y sacar una idea o creencia científica no comprobable como lo es la idea del multiverso, es esto crearse un ídolo, o sea, un dios falso llamado multiverso. En el pasado la humanidad fue engañada por ideologías equivocadas, inventándose dioses falsos al tomar por dioses a la creación y no al creador, puesto que tomaron por dioses al sol, a los animales, a la luna, y a las estrellas, ignorando al creador. Hoy la humanidad vuelve a ser engañada por ideologías que buscan suplantar a Dios como origen de la creación. Algún ateo puede decir, para creer que Dios es el creador de lo existente, explica primero quién creó a Dios. O de dónde surgió. La pregunta de quién creó a Dios. O cómo surgió. Son preguntas capciosas puesto que se pregunta algo contrario a lo que es Dios. Puesto que, si fue creado no sería Dios, y si tiene un origen tampoco sería Dios, son pues, tales preguntas capciosas, pues se pregunta algo contrario a lo que es Dios. Es como preguntar cuál es el hueso más largo de un invertebrado. No tiene lógica la pregunta, es una pregunta capciosa, pues se pregunta algo contrario a lo que es un invertebrado, pues tales no tienen huesos. Parte de ser Dios es el no origen y no principio, por tal razón no fue creado ni tiene origen. En él no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, todo lo que ha transcurrido en nuestro universo desde que empezó a existir el tiempo, Dios lo ve como un eterno presente. La ciencia teoriza tales cosas como factibles, puesto que la relatividad de Einstein indica que el tiempo es relativo, o sea puede transcurrir de forma distinta, puesto que se ve afectado por la gravedad y la velocidad. Mas la idea de que el tiempo es relativo no es nuevo del todo, en la Biblia se menciona esto. Segunda carta de Pedro capítulo 3, verso 8. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Es contrario a la ética científica el manipular ecuaciones añadiendo números al teorema para que salga el resultado que se busca. Pues no saldría el resultado real a la cuestión planteada. Lo que saldría es un resultado ajeno a la cuestión que se planteó. El científico que busca cómo probar su idea alterando la ecuación o teorema, como en el caso de la mecánica cuántica que añade números al universo para que dé el resultado que buscan, es como un mal médico que no busca la enfermedad del paciente estudiando los síntomas, sino que busca síntomas que concuerden con la enfermedad que él presupone tiene el paciente. Lo más razonable es admitir y decir: no entendemos la mecánica cuántica. Y no inventar explicaciones solo por tener que decir algo que no es comprobable. Existe un gran interés en el ateísmo en introducir esta creencia del multiverso, puesto que en ella se sostienen todos los argumentos de un universo creado por azar. Y el quitar la creencia del multiverso es tener que aceptar que es más probable un universo creado por planificación que por azar.
El científico que crea en las teorías que en un número infinito de universos puede haberse dado por azar que en uno de ellos se ajustaran por casualidad las condiciones de sustentar vida, implica una fe irracional, pues es creer en algo que no se puede probar y que nadie ha testificado de que así sea, pues no es algo visible o medible. Y si no es visible no puede considerarse hipótesis científica, la idea de multiversos, pues la metodología científica implica la observación sistemática. El científico que crea en el multiverso es como si creyera en un dios pagano como Odín, pues no puede probar su existencia, ni existe quien diga, es verdad, yo lo he comprobado, pues nadie da testimonio de que exista tal cosa. Es un puro cuento en lo que cree. Pues nadie ha visto ni siquiera un solo universo distinto a este, mucho menos millones, como para afirmar que existen otros universos caóticos donde no se dieron estas mismas condiciones que el nuestro. ¿Cómo puede atreverse a decir alguien? Es una casualidad de azar nuestro universo. ¿Acaso ya se estudiaron otros miles de universos y no tienen estas mismas condiciones? Si no existe el multiverso, queda claro que este universo existe no por casualidad, sino por planificación. Pues todas las causas que se fueron dando hasta la creación del hombre, es imposible se dieran por casualidad en un solo intento, siendo más probable que tales causas fueron planificadas por disposición de un creador inteligente, que dio orden a la creación, ajustando las constantes del universo para que fuera sustentable la vida en él. Y si algún ateo, después de escuchar todo lo que aquí se ha dicho del multiverso, que es pura ciencia ficción, si tal dice, independientemente que fuera este el único universo, mientras exista una posibilidad aunque sea de una en un billón, es posible que en un intento se den por sí mismas las condiciones para sustentar vida por azar. Si alguien habla así, aferrándose a la idea del azar, es esto una prueba de que el ateo es ateo por convicción personal. Pues es contrario a la lógica y la racionalidad científica el aceptar la teoría con menos probabilidad. Pues es más probable la idea de que nuestro universo fue planificado a que fue por azar. He visto en internet vídeos donde científicos hablan de la posible existencia del multiverso, la mayoría explica esto usando el principio de Palomar, el cual establece que si n palomas se distribuyen en m palomares, y si n es mayor a m, entonces al menos habrá un palomar con más de una paloma. En pocas palabras nos dice que si hay más palomas que palomares, llamémosle jaulas, si se distribuyen las palomas en las jaulas, habrá jaulas con más de una paloma. Este principio lo aplican en el multiverso, diciendo, si hay un número limitado de elementos en los universos, como es el caso del nuestro, donde hay solo 118 elementos químicos conocidos. En un número infinito de universos pueden repetirse las mismas condiciones y procesos químicos que el nuestro. En pocas palabras están diciendo que pueden existir otros universos similares al nuestro. El principio de Palomar no prueba que existan otros universos, ni siquiera es útil para intuir la posibilidad de que puedan existir otros universos. La idea de que puedan existir otros universos similares al nuestro planteada con el principio de Palomar parte de la presuposición de que existen otros universos. El principio de Palomar solo es útil cuando ya se tienen los datos, n cantidades y m cantidades. Antes de tomar en cuenta el principio de Palomar, se debe primero comprobar que existen un número infinito de universos, de lo contrario se está presuponiendo que existen. Es pura especulación los resultados surgidos de inventar cantidades. Si se habla a puras presuposiciones sin datos es caer en puros cuentos de ciencia ficción. Pues digamos que en una bodega donde hay jaulas acomodadas una detrás de otra y solo vemos la jaula de adelante la cual tiene una paloma dentro, es estúpido presuponer que en las demás jaulas hay palomas solo porque en la que vimos hay una, pues puede ser que no existan palomas en las demás jaulas. José Edelstein, físico que cree en la posibilidad del multiverso, utiliza el siguiente paralelismo, el cual dice: si estuviéramos en la época de las cavernas, y la primer persona que se anima a salir de la caverna mira una jirafa, y después vuelve a la caverna y le dice a las demás personas lo que ha visto, si la hipótesis del que vio la jirafa es, que todos los animales allá afuera tienen el cuello largo, claro está que es una hipótesis equivocada, puesto que a él le tocó ver un animal con una característica peculiar y esto no implica que todos los demás animales sean de cuellos largos, y claro está, sabemos que no todos los animales tienen las mismas características.
Mas si el que salió de la caverna y vio la jirafa hace esta siguiente hipótesis: miré un animal con el cuello muy largo, puede ser que existan otros animales con características no tan peculiares, algunos quizás con cuellos más cortos. Si esta fuera su hipótesis, aunque no ha visto más animales, más que la jirafa, su hipótesis sería acertada. Usando este paralelismo dice este físico José Edelstein que nuestro universo es como esa jirafa, tiene características únicas, mas pueden existir otros universos con otras características, independientemente de que aún no se han visto. Este ejemplo, así como el de Principio de Palomar, tiene el mismo error, el cual es partir de la presuposición de que existen otros universos, pues se presupone que así como hay variedad de animales hay variedad de universos. Este paralelismo no es útil si no se comprueba primero que existen otros universos. Además, si se acepta este paralelismo como razonable, cualquier cosa similar a lo conocido, pero con otras características puede existir, pues podríamos usar este mismo paralelismo para presuponer que existe cualquier cosa ficticia, como dragones, quimeras, minotauros, fénix, etc. Puesto que este paralelismo nos dice que no porque solo hemos visto una sola cosa indica que no existan otras similares con distintas condiciones. Pero ese razonamiento es estúpido, pues aunque es cierto que pueden existir otras cosas similares con otras condiciones a lo que hemos visto, no implica que así sea. Puesto que no existen jirafas con alas ni jirafas con dos cabezas, como tampoco pueden existir otros universos. Es pura ciencia ficción la idea de los multiversos, así como también es pura ciencia ficción lo que dicen algunos que antes de nuestro universo existió un número infinito de universos y que después de que nuestro universo se extinga surgirá otro universo, repitiéndose el proceso infinitamente. ¿Es esto pura ficción? No puede existir un número infinito hacia atrás, puesto que no existen causas infinitas hacia atrás. Puede ser esta cadena de causas infinita en cuanto a no tener fin, pero solo hacia adelante y siempre siendo finita en la última de las causas acontecidas. Por ejemplo, si contáramos los segundos desde el inicio del universo hasta nuestro presente, sería una gran cantidad de números pero una cantidad finita en el último número contado, más podemos seguir contando hacia adelante conforme avancen los segundos sin llegar nunca a un final. Alguien puede decir que si es factible, el infinito hacia atrás, puesto que contando hacia atrás de 1, se puede contar infinitamente y nunca llegar al cero absoluto. Como por ejemplo 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,09, 0,08, 0,07, 0,06, 0,05, 0,04, 0,03, 0,02, 0,01, 0, 009 etc. Así infinitamente, y nunca se llegaría a cero. Aunque parezca que se puede contar infinitamente hacia atrás, es pura ilusión, pues todos esos números por muchos que sean caben en un 1, y el 1 es un número finito, siendo todos esos números posibles antes del 1, solo parte del 1, o sea parte de algo finito. Además, hablar en la ciencia de términos infinitos o ilimitados es contrario a la ciencia, puesto que, si algo es infinito o ilimitado, la ciencia es obsoleta para estudiarlo con la metodología científica, pues lo infinito no se puede medir. También es estúpido decir que la materia se recicla para la formación de un nuevo universo, puesto que está calculado que nuestro universo continuará expandiéndose hasta que la materia deje de existir. Es la idea del universo reciclable, un porque sí, a la respuesta de cómo se creó el universo, pero disfrazado, pues no responde nada, puesto que, aunque no es posible el universo reciclable, pues la materia dejara de existir, supongamos que lo fuera. Aún así no explica de dónde surgió la materia en primera instancia la cual se autorreciclaría. Parece que los científicos que traen todas estas ideas del multiverso sufrieran de amnesia, puesto que olvidan la metodología científica y proponen ideas de pura ciencia ficción, no observables ni medibles por ningún instrumento científico, además de ser contrarios a la ética científica, puesto que, ¿cómo pueden atreverse a decir cosas como, la nada tiene propiedades cuánticas y por fluctuaciones surge la materia? ¿Es esto una tontería? La nada es la nada y no tiene propiedad alguna. Dijo el sacerdote y físico Manuel Carreira.
El decir que la nada tiene propiedades es tan estúpido como decir que la nada tiene sabor. Pero el científico ateo que no tiene respuesta a cómo surgió la materia inventa tonterías con palabras atractivas, solo para tener que responder algo que no sea Dios, como decir la nada tiene propiedades cuánticas. Pregunto, ¿de dónde surge tal idea? ¿Acaso se midió con un aparato la nada? ¿O es que, acaso se pesó con algún aparato la nada? Como ya mencionamos, parece que estos científicos tienen amnesia, pues olvidan la metodología científica y hablan a pura especulación. Incluso en el entender lo que es la nada, los científicos hacen cálculos y los resultados tienen discrepancias tan enormes de 60 cifras a una que se dan cuenta que hay cosas que desconocen, aspectos y datos que les faltan, cosas que compensan las discrepancias, por lo que caen en cuenta en que el universo tiene un ajuste muy fino, puesto que aunque se conocieran los datos que faltan en la ecuación, esto solo demostraría que existe un orden en los valores que permite la existencia de nuestro universo, mas este tipo de cosas a los científicos ateos no les gusta, pues llevan al pensamiento que alguien tuvo que afinar los valores para que las cosas salieran bien. Mas los ateos ignoran el ajuste fino del universo y dicen, se puede dar por azar en un infinito número de intentos. Observando el razonar tan tonto de algunas personas muy estudiadas, puedo decir que el conocimiento no quita lo tonto. Albert Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. En vez de decir la palabra imaginación, quedaría mejor decir, la racionalidad es más importante que el conocimiento. Puesto que, aunque dos personas tengan el mismo conocimiento y los mismos estudios, sobresale el que desarrolla mejores ideas, o da mejores soluciones. Y también, algunas personas con pocos estudios, con poco conocimiento, en ocasiones suelen tener mejores criterios que personas más estudiadas. Siendo los conocimientos adquiridos aprovechados al máximo en una persona con buena racionalidad. Los conocimientos son como herramientas mecánicas de trabajo, si no se saben usar, son inútiles esas herramientas. Muchos científicos menosprecian la filosofía, llegando incluso a no considerarla como una ciencia, y es una pena, puesto que personalmente creo que la filosofía es la ciencia en la que más se ejercita la racionalidad. Si un médico, o químico, o físico, o inventor, etc., si tal añadiera a su conocimiento la racionalidad de la filosofía, sobresaldría de sus colegas, usando el conocimiento que ha adquirido de aquello que ha estudiado más eficientemente. Otra idea ficticia del multiverso es la del multiverso cuántico, la cual, basándose en que partículas subatómicas como los electrones pueden estar en dos lugares a la vez, dicen algunos científicos, nosotros estamos hechos por trillones de esas partículas, entonces es posible que podamos estar en dos lugares a la vez, o sea, existir en otros universos o realidades. Primero, los electrones, cuando están en dos lugares a la vez, son en una misma realidad en nuestro mismo universo, y segundo, cuando adoptan una posición al ser observados, no implica que adoptará las otras posiciones en otras realidades o en otros universos, es pura especulación el creer que al ser observado el electrón ha adoptado otras posiciones en otros universos. Como también es pura especulación el creer que nunca adopta una posición al ser observado el electrón y que solo se mueve por distintos universos. Pues se presupone que existen otros universos, cosa no comprobable, y también se presupone que los electrones al ser observados adoptan posiciones distintas en otros universos, también algo no comprobable. También los electrones pueden atravesar objetos, mas nosotros no podemos atravesar objetos. Es una estupidez atribuir cualidades a algo solo porque sus componentes las posean. Si una persona es capaz de atravesar algo sólido, entonces es factible que también pueda existir en dos lugares a la vez, mas si no puede atravesar algo sólido, es incoherente que solo porque está compuesto por partículas que sí tengan esa cualidad, ya también posea la cualidad de atravesar objetos o estar en dos lugares a la vez. Los científicos dicen, los humanos no atravesamos algo sólido, porque cuando existen muchas partículas subatómicas intentando atravesar algo al mismo tiempo no se organizan todas a la vez. Pues bien, así como esas partículas no son capaces de organizarse para atravesar algo en conjunto, del mismo modo no son capaces de organizarse para existir en dos lugares a la vez en conjunto. O sea, no es factible que existamos en otros universos.
En la teología sí es factible, la idea de poder estar en dos lugares a la vez y poder atravesar objetos sólidos, pero implica aceptar la existencia del alma, pero del alma hablaré más adelante desde la ciencia de la física cuando lleguemos a la tercera intervención de Dios. No se sabe por qué los electrones actúan de tal manera que mientras no son observados adoptan distintas posiciones estando en distintos lugares a la vez, mas al ser observados adoptan una sola posición, y dar como respuesta que existen otros universos no nos dice nada de por qué actúan así los electrones. Y con toda malicia y poca ética científica usan el comportamiento de los electrones para meterles la idea de que existen otros universos. Es todo esto pura ficción, casi un chiste, donde a todo lo que no se entiende ahora lo atribuyen a multiversos. Como también es el caso de la idea de que nuestro universo se formó del choque de dos universos, es esto una ridiculez, que no responde nada, pues pregunto, ¿y cómo se formaron esos otros dos universos? Si dicen que del choque de otros 4 universos es esto, no saber la respuesta, y decir cualquier cosa aunque no tenga sentido. Y lo peor, es que dicen los científicos que si se comprueba la teoría de la inflación cósmica, indicaría que existen otros universos. Personalmente yo creo razonable la hipótesis de la inflación cósmica, la cual indica que en el principio el universo se expandió instantáneamente adoptando su forma, y una vez de esto, continuó expandiéndose pero poco a poco constantemente. Esto se cree porque en todo el universo observable se mantiene la misma temperatura, cosa no posible si fuera el caso que desde el Big Bang, se fue expandiendo poco a poco su tamaño constantemente, sin existir una expansión instantánea primero, puesto que daría tiempo a enfriarse de manera distinta en distintos lugares del espacio. Es razonable la hipótesis de la inflación cósmica, pero que tal aconteciera en nuestro universo no implica que existan otros universos o espacios donde también haya ocurrido. Es pura especulación el decir, si ocurrió en nuestro universo, puede estar ocurriendo en otros lugares o realidades, formándose otros universos. Es pues la hipótesis de la inflación cósmica, aún no comprobada pero razonable. Lo que no es razonable es creer que la inflación se deba a multiversos como mencionaba atrás, está de moda el atribuir todo lo que no se entiende al multiverso. ¿Por qué actúan así los electrones? Responden los ateos, puede que existan otros universos. Si fuera verdad la inflación cósmica, ¿a qué se debería? Responden los ateos, pues deben de existir otros universos. Los científicos que promueven la idea de un universo creado por azar, dicen la siguiente frase maliciosa. A Dios le gusta jugar a los dados. ¿Es esto una cachetada con guante blanco para los creyentes, o también podríamos decir que es una picada de ojos? Por el hecho que es una manera sutil de persuadir al creyente de que Dios no existe. Puesto que, aunque la frase menciona a Dios, no está afirmando que existe, y después niega la existencia de Dios, atribuyendo la creación al azar cuando la frase dice que le gusta jugar a los dados. O sea, que en muchos intentos por azar, se pueden dar los resultados para que exista un universo capaz de sustentar vida. Pero es el azar factible solo en un multiverso, cosa que es pura ciencia ficción. Por lo tanto podemos decir los creyentes basándonos en la cosmología del universo antrópico. Dios no juega a los dados, juega al billar. Puesto que los dados dependen del azar, y Dios no actúa por azar, sino por predisposición, y en el billar si queremos que una bola en específico entre en un hoyo, debemos golpear en ocasiones varias bolas en un solo golpe para lograr en una cadena de eventos y causas el objetivo de introducir la bola deseada en el hoyo. Y en el universo se predispuso todo desde el inicio para que se diera la cadena de eventos y causas para llegar al objetivo final, el tener un universo capaz de sustentar vida, indicando esto una planificación. Podríamos preguntarnos por qué la velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo en el vacío. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Si fuera más lenta o más rápida, no existiría nuestro universo como hoy lo conocemos, puesto que la luz determina los límites de velocidad a la cual se puede mover la materia. Sería interesante calcular qué tanto viera afectado, si la luz fuera más lenta o más rápida al caldo primordial con el que inició el universo. También podemos preguntarnos por qué tienen el valor que tienen las 4 fuerzas de la física. Como por ejemplo por qué la nuclear fuerte es 137 veces mayor que la repulsión eléctrica.
¿Por qué no es un número más cerrado como 100 o como 130 o 150? ¿Por qué 137? Pues se hacen cálculos y si fuera por lo menos 136 o 138, no estaríamos hoy aquí. Las cuatro fuerzas de la física, la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitatoria, están afinadas en proporciones adecuadas que si no fuera su valor el cual tienen, no existiría orden en la creación. Y ya desde el inicio no sería factible el desarrollo de un universo capaz de permitir siquiera el desarrollo de estrellas y materia más compleja, mucho menos la posibilidad de que se desarrolle vida a base de carbono. Menciono la vida a base de carbono, la cual es la única vida biológica conocida, puesto que alguien puede decir que quizás si el universo tuviera otra configuración, como cantidad distinta de materia, otra cantidad distinta de tipos de carga, así como también distintos valores en las cuatro fuerzas de la física, aún podría darse vida, quizás no a base de carbono pero sí a base de otro elemento. Pues bien, esto no es factible, puesto que si fuera distinta la configuración no existirían las estrellas como las conocemos y por lo cual, no existirían fusiones nucleares por lo que, no existirían variedad de elementos. Pero suponiendo que fuera factible un universo no caótico a pesar de tener otra composición en sus constantes, aún así en cuanto a materia se refiere solo es factible la vida a base de carbono. Los demás elementos no tienen las propiedades químicas del carbono. La química se divide en dos, en la química del carbono y la química de todas las demás, pues el carbono da de sí mismo más elementos compuestos que el resto de los elementos simples juntos. Si se quiere existan seres vivos por la complejidad de la vida biológica, el carbono es el elemento factible, así como el agua en estado líquido para ayudar a la química del carbono. Los científicos teorizaban que pudiera existir vida a base de silicio, mas esta idea ya quedó desechada. Segunda intervención de Dios en la creación, el origen de la vida. Vemos que para que exista un universo capaz de albergar vida debió desde un principio afinarse las cuatro fuerzas de la física, así como otras tantas constantes que no se mencionaron. Como leyes universales dictadas por el Creador, las cuatro fuerzas de la física así como las demás constantes del universo, ponen orden a la creación. Todas estas cosas entre otras tenían que tener un valor y una cantidad precisa para no afectar a los procesos necesarios para la formación de un universo ordenado, con estrellas que proporcionarían la variedad de elementos indispensables para en un futuro ser los ladrillos para la formación de vida celular, por lo menos en un planeta. Y aclaro cada que se ha dicho sustentar vida, es en cuanto a que el universo está afinado adecuadamente para ser capaz de albergar vida más no para crearla, está afinado de manera tan precisa para que diera los materiales que componen la vida a base de carbono, y a su vez está afinado para sustentar esa vida, pero una cosa es un universo capaz de sustentar vida y otra un universo capaz de crear vida. Por lo que, aunque existan muchos trillones de planetas con estrellas similares a nuestro Sol en nuestra galaxia, esto no indica que esos sean planetas con vida, pueden esos planetas albergar vida, es decir, mandar humanos y habitar esos planetas, mas esos planetas aunque puedan albergar vida pueden estar totalmente vacíos de vida. Constantemente se descubren planetas y dicen los científicos, hemos descubierto un planeta capaz de albergar vida, y las personas piensan que se descubrió vida en ese planeta, mas son hasta ahora todos esos planetas descubiertos, planetas sin vida. Puesto que, aunque puedan albergar vida no implica que en ellos exista vida. Los procesos de creación de sistemas solares solo dan para la creación de sistemas solares con planetas gigantes gaseosos en su mayoría, y unos pocos planetas sólidos pequeños semejantes a Marte sin campo magnético o con campo magnético débil. Los procesos de creación de sistemas solares no crean planetas como la Tierra con campo magnético, esto porque solo el 1% de materia residual de las explosiones de estrellas gigantes es hierro, por lo que los planetas sólidos que se crean son con muy poco hierro en su núcleo, por lo que su campo magnético es muy débil incapaces de impedir la radiación solar, por lo que hasta hoy no se ha encontrado ningún planeta igual a la Tierra, solo planetas semejantes a Marte o a lo que fue Marte en el pasado. Marte en el pasado era un planeta con agua y atmósfera con mares y ríos pero al no tener campo magnético la radiación solar con el pasar del tiempo arrancó la atmósfera del planeta, evaporándose el agua hacia el espacio.
Aún hay un poco de agua congelada en Marte, pero solo en sus polos, donde no golpea la radiación del Sol tan directo al planeta. Alguien que esté leyendo o escuchando esto dirá, he visto varios videos en internet de canales de ciencia, donde hablan de planetas descubiertos por telescopios de la NASA, donde se dice que esos planetas son similares a la Tierra, y también dicen que son capaces de albergar vida. Primero, muchos de esos videos traen títulos llamativos para adquirir vistas, títulos como, algo aterrador descubrió la NASA en el espacio, o se descubrió un planeta habitable, mas si ponen atención a esos videos siempre terminan diciendo que tal planeta no tiene campo magnético, pero podríamos habitarlo si se acondiciona, pero si de acondicionar se trata, en realidad podemos habitar y vivir incluso en la Luna. Son pues esos videos faranduleros. Todos los planetas que se descubren que pueden albergar vida son similares a Marte sin campo magnético, y se dice que son capaces de albergar vida en cuanto a que se pueda ir a habitarlos, mas no porque tengan vida. Y nuestro sistema solar sería igual al resto de sistemas solares, y la Tierra sería un planeta igual que Marte, mas en nuestro sistema solar pasó algo extraordinario que no se repite en ningún otro sistema por los procesos naturales de creación. Esto extraordinario que pasó en nuestro sistema solar y que permitió que la Tierra pasara de ser un planeta como Marte sin campo magnético a ser un planeta con campo magnético y tamaño adecuado y con satélite natural, o sea la Luna, fue el choque de otro planeta, que curiosamente golpeó la Tierra a la velocidad adecuada en el ángulo adecuado, y tal planeta tenía el tamaño adecuado, para permitir crear la Luna, la cual dio estabilidad a la Tierra. Y gracias a ese choque inusual de ese otro planeta, la Tierra, que hasta entonces era un planeta como Marte, un planeta sin campo magnético como el resto de planetas en los demás sistemas solares con estrellas similares a la nuestra, al sumársele el hierro a su núcleo de ese otro planeta con el que chocó, adquirió un campo magnético, haciendo a la Tierra un planeta único, capaz de permitir no solo la posibilidad de albergar vida, sino de sustentar vida y a la vez se desarrolle. Cosa no posible en planetas como Marte o los hasta ahora conocidos que son sin campo magnético, que si por alguna razón surgiera vida en tales planetas la radiación de Sol la aniquilaría impidiendo su desarrollo o que se sustente. Naturalmente los sistemas solares con estrellas similares a nuestro Sol, solo llegan al punto de ser estrellas con planetas como Marte y con planetas gaseosos. El siguiente paso para que se formen planetas como la Tierra implica la suerte de que choquen los planetas como Marte de manera precisa. Alguien puede decir basándose en la ecuación de Drake, la cual calcula que en nuestra galaxia podrían existir 300 millones de planetas capaz de albergar vida. En un universo tan enorme, lleno de millones de galaxias, y en cada galaxia con millones de estrellas similares a la nuestra, y cada estrella como la nuestra con sus planetas, es imposible que seamos el único planeta con vida. Este pensamiento sería lógico, si tales planetas tuvieran campo magnético, mas la ecuación de Drake ignora y no toma en cuenta la poca posibilidad de que se repita en otros sistemas solares con estrellas similares a nuestro Sol, el choque de dos planetas, así como aconteció en nuestro sistema solar, un choque preciso. Además, la misma ecuación de Drake dice, solo la probabilidad de planetas capaz de albergar vida, mas no la probabilidad de planetas con vida. Por lo que actualmente creo que la probabilidad de encontrar vida en otro planeta es mucho menos que 0,0000001%. Y que sea vida inteligente es millones de veces menos probable. Por el hecho que en el planeta Tierra se dio un factor de casualidad muy pero muy poco probable que le permitió generar un campo magnético, factor el cual no hubiera sucedido, nuestro planeta sería como el resto de esos supuestos 300 millones de planetas capaces de albergar vida en nuestra galaxia según la ecuación de Drake. Un planeta muerto, pues los 300 millones que da de resultado la ecuación de Drake, dan solo el resultado de la cantidad de planetas con estrellas similares a la nuestra, en zonas habitables en la galaxia. Y esto no implica que en esos planetas exista vida. Alguien puede decir, tal vez en estrellas similares a la nuestra, solo existan modelos con planetas como Marte, sin campo magnético. Pero puede ser que en otros tipos de estrellas, existen por proceso naturales, sin tomar en cuenta la suerte, planetas con campo magnético. Primero, las estrellas gigantes carecen de planetas sólidos, o de planetas con núcleos con hierro, es hasta después de la muerte de las estrellas gigantes que se crea hierro.
Además, se busca vida en estrellas similares a la nuestra puesto que en otros tipos de estrellas como las gigantes no da tiempo a que se desarrolle vida, puesto que, lo máximo que viven son 1000 millones de años, es esto muy poco tiempo para permitir los procesos químicos para la existencia de seres vivos. Para que comparen, nuestra estrella es mediana, y tiene un promedio de vida de 10.000 millones de años, y apenas lleva 4.600 millones de años, no ha llegado ni a la mitad de su vida. La Tierra se formó después del Sol unos 400 millones de años, y para que comenzara la vida en la Tierra se estima fue 700 millones de años después de la formación de la Tierra. Ya desde aquí vemos que para que comience la vida en un planeta factible, debe de tener una estrella que por lo menos viva más de 1000 millones de años. Por lo que estrellas gigantes que solo duran un máximo de vida de 1000 millones de años no son factibles para tener planetas donde pueda existir vida. Ahora las estrellas pequeñas o enanas tampoco son factibles para permitir un planeta capaz de desarrollar vida, puesto que, aunque tienen un periodo de vida muy largo, más que las estrellas medianas, su luz es muy poca, por lo que el agua en estado líquido solo se encuentra en planetas muy cercas de la estrella enana, y al estar tan cerca de la estrella esos planetas son afectados por la gravedad de la estrella, siendo esos planetas caóticos con constantes desastres naturales, por lo que si en dado caso surgiera la vida celular, las condiciones del planeta impedirían el desarrollo de la vida siendo destruida constantemente. Por tales y más razones se buscan planetas en zonas habitables de la galaxia con estrellas similares a la nuestra, planetas los cuales a su vez sean sólidos y no gaseosos, planetas no muy cercas de su estrella, ni muy lejos, con una distancia adecuada para poder albergar agua en estado líquido. Mas como ya se dijo hasta ahora, todos los planetas descubiertos en estrellas similares a la nuestra carecen de campo magnético. Existen libros de ficción o cuentos y mitos donde se habla de seres vivos de luz, esto es pura ficción, no es factible la existencia de un ser hecho de pura luz o pura energía, porque la luz no forma estructuras, la luz y energía se difuminan por el espacio. Aclaro, cuando se habla de ángeles, se habla de seres espirituales no materiales, la luz es materia, los ángeles no son materia, o sea no son de luz, son espíritu de naturaleza angélica. Pero hoy está de moda, en sectas de ocultismo, hablar de los ángeles como seres de luz, así como de seres de luz interplanetarios, todo esto es pura imaginación. Y aunque se dice que Dios es la luz verdadera, es en cuanto a que Él creó la luz y de Él procede todo lo creado, mas Dios tampoco es materia física, es espíritu de naturaleza divina. Así como no es factible seres vivos de luz, tampoco es factible seres vivos a base de sólidos como metales o cristales, puesto que tales cosas no incorporan otros componentes de materia en sí mismos, solo crecerían en cuanto a que se van sumando capas por fuera, no pudiendo formar células. Tampoco es factible un ser vivo de gas, esto también se mira mucho en libros de ficción, y no es factible puesto que el gas no forma estructuras estables, solo chocan entre sí sus moléculas, no da posibilidad de formar células. Lo único factible es un ser vivo a base de un líquido, puesto que tal sí incorpora elementos, y forma estructuras a baja escala como celdillas, de ahí proviene el nombre de célula. A la vez este líquido debe de ser un líquido idóneo que ayude a la química del carbono, el elemento factible para formar vida compleja, tal líquido idóneo es el agua en estado líquido. Por tal razón, cuando se busca vida en otros planetas, se busca que tales sean capaces de albergar agua en estado líquido. Una vez que se tiene un planeta con campo magnético, un planeta a una distancia adecuada de su estrella para permitir agua en estado líquido, y tal planeta tenga los elementos necesarios como el carbono para los procesos químicos que darán los ladrillos para la formación de vida, y tal planeta a la vez se encuentre en una estrella adecuada como nuestro Sol, o sea una estrella mediana, que permita el tiempo necesario para los procesos químicos, y tal estrella en una zona adecuada de la galaxia, libre de peligros astronómicos. Surge el segundo gran misterio, el origen de la vida biológica. Todo lo que se dice en la ciencia sobre cómo surgió la vida en la Tierra es pura especulación, nadie sabe cómo surgió, o cómo se creó la primer célula. Así como la ciencia no sabe cómo surgió la materia, el por qué hay algo en lugar de nada. Del mismo modo no se sabe cómo surgió la primer célula.
Así como la ciencia solo sabe los sucesos posteriores a la expansión del Big Bang, es decir, los sucesos posteriores a la aparición de la materia, y no de dónde surgió el Big Bang, del mismo modo, no se sabe cómo surgió la primer célula, solo los sucesos posteriores a su aparición. Los experimentos hechos por científicos que imitan las condiciones de la Tierra primitiva solo consiguen formar los ladrillos que componen a las células, mas están muy lejos de lo que es una célula. Por experimentos se han creado solo virus, estos son mucho más simples que las células, por lo que algunos científicos creían que lo primero en aparecer fue algún virus. Pero los virus no tienen hacer copias de sí mismos para reproducirse, infectan células obligando a estas a hacer copias del virus, por lo que, un virus estando en un lugar donde no hay células no hace nada. Por lo que tuvo que ser el primer organismo biológico una célula, y su aparición es un misterio. Son las células tan complejas que en una sola célula hay 10.000 millones de elementos que son los ladrillos de su estructura, que aun teniendo en un lugar reunidos los elementos que la componen y las condiciones óptimas para permitir los procesos químicos para la creación de cadenas moleculares extensas, llegar a creer que tales elementos se ordenaron para formar una célula por pura casualidad es difícil de creer, pues ni los científicos en laboratorios con toda la intención tratan de ordenar los elementos necesarios y recrear las condiciones necesarias y no logran crear una célula. Dijo el científico Fred Hoyle que hablar de que la vida aparece por azar, era hablar de la idea de la chatarrería y el huracán. Imagínense una chatarrería con toda clase de tornillos y metales regados y con trozos de madera, y de pronto viene un huracán, revuelve todo eso y queda formado un avión Jumbo en funcionamiento, listo para volar. Pues dice este científico que esto es lo equivalente a creer que mezclando muchas moléculas nos saldrá una célula. Pondré un ejemplo más sencillo: quien tenga un celular en su mano, observe que para que funcione tiene que tener ciertos componentes organizados de tal manera que de otra forma no funcionaría, y tales componentes para crearlos tuvieron que ser procesados. Por ejemplo, la pantalla de vidrio, no se toma vidrio de la naturaleza, debe de procesarse arena con otros elementos en altas temperaturas para adquirir el vidrio que necesitamos para nuestro celular. También necesitamos plástico para la carátula y para usarlo de aislante. No se toma plástico de la naturaleza, del petróleo. Por procesos químicos creamos el plástico. Una vez tenemos los componentes debemos ensamblarlos de manera adecuada para poder tener un celular funcional. Pues bien, una célula es miles de veces más compleja que cualquier celular, con procesos químicos más complejos en cada uno de sus componentes. Además, no basta tener los componentes de algo, es necesario organizarlos. Pueden poner en un terreno madera, ladrillos, cemento, agua, varillas o vigas de hierro, pero no se formará un edificio con revolver todo eso, por lo que, aunque los científicos conocen los elementos que componen las células, no basta con revolverlos para que se cree una célula, es necesario que tales elementos se organicen. Como en un edificio, es necesario un plano que especifique cómo organizar los componentes para la construcción del edificio. Pues las células tienen un plano de construcción, el ADN, el cual indica cómo construir otras células permitiendo que éstas se puedan replicar a sí mismas. Para mí el ADN es el libro escrito por la misma mano de Dios en persona. Como ya se dijo, donde hay orden, creatividad y propósito, hay una mente inteligente detrás. En la naturaleza podemos observar que existe orden en la creación, tanto en los astros que están acomodados de manera matemática, como también en los átomos y moléculas que como un juego de legos en conjunto forman distintas cosas en específico. Los átomos, dependiendo de su composición de neutrones, protones y electrones, formarán dependiendo en qué cantidad, una molécula en específico, y las moléculas dependiendo de cuáles sean su composición molecular y en qué cantidad tales formarán algo más complejo en la creación. Por ejemplo, una simple hormiga que es un animal muy pequeño. Para que tal exista debió de acomodarse cierta cantidad de átomos en específico para formar cierta cantidad de moléculas en específico que conformarían cada una de sus células. Si estos átomos en específico no se ordenaran como piezas de ladrillos de una construcción, no existiría la hormiga. Pero aún hay más. Para que la hormiga exista tal cual la conocemos, un ingeniero debió establecer el plano de la construcción.
La hormiga tiene un registro de ADN que la identifica, y el ADN como un plano de construcción indica cómo será la apariencia de la hormiga, cuántas extremidades tendrá, qué tamaño tendrá, su color, cada detalle y aspecto de la hormiga ya están planificados desde el ADN. El creer que un libro como el de Don Quijote se puede crear por azar, es decir, tomar un montón de letras y arrojarlas y que las letras queden acomodadas de tal manera que formen palabras y frases y todas ellas en conjunto formen un libro que narren algo, es de locos pensar que esto pueda suceder por azar. Pues el ADN humano es equivalente a un libro de 100 millones de páginas donde se detalla los pasos para la construcción de un ser humano. Y tal libro está tan comprimido que caben en una sola célula. Y aunque se ha comparado en esta narración el ADN con un libro como el de Don Quijote, todos sabemos que los libros tienen un autor y que tales no se escribieron por sí mismos, alguien ordenó las letras y palabras para expresar algo en específico, mas con el ADN los científicos ateos niegan al autor. Como ya se dijo, no se sabe cómo apareció la primer célula y por ende tampoco se sabe cómo adquirieron las células en su núcleo el ADN, el libro con los planos de construcción. Pero como cualquier otro libro, este también tiene su autor, y siendo tan complejo el ADN, esto indica que su autor es un ser muy inteligente. Es un misterio el origen de la vida, la ciencia no sabe cómo surgió o apareció la primer célula. Por tal razón, aunque existan muchos planetas en el universo, como ya dijimos, son los hasta ahora descubiertos planetas sin campo magnético. Por lo que se dice que son capaces de albergar vida en cuanto a que podamos ir y acondicionarlos para habitar en ellos, mas no porque tengan vida. Y es muy importante aclarar que no se ha encontrado en ningún otro planeta además de la Tierra, ni siquiera un microorganismo. En Internet existen muchos videos con títulos faranduleros como, la NASA encontró vida en Marte, o tonterías así, que solo desinforman y promueven la ignorancia. Lo único que se encontró en Marte fue carbono, y como la química del carbono así como el agua en estado líquido son necesarias para la creación de los ladrillos y componentes de la vida biológica, se especula que pudo en Marte en el pasado existir vida. Pero que existan los elementos que componen las células en un planeta, esto no implica que esos elementos sean restos de que existió vida, pueden existir esos elementos y nunca haberse organizado para formar una célula, pues faltan los planos, ADN, para organizar esos elementos. Sabemos que Marte no tiene campo magnético como todos los otros planetas sólidos hasta ahora descubiertos, pero aun suponiendo que existiera un planeta similar a la Tierra con campo magnético y con todas las condiciones similares a la Tierra, esto no implica que en él surja vida. En el espacio por medio de radiotelescopios se detecta moléculas basadas en el carbono que llegan a tener hasta 20 átomos, y en algunos meteoritos se encuentran también moléculas basadas en la química del carbono. Esto no quiere decir que ahí existió vida, se producen sin necesidad de un ser viviente. Muchas moléculas de elementos compuestos son resultado de la química del carbono. Una molécula de metano no es otra cosa que la composición de 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono. El etano, el propano y butano también son el resultado de la mezcla del carbono con el hidrógeno, solo varían en cantidad de átomos de hidrógeno. Así como tenemos elementos, resultado de la química del carbono sin necesidad de derivar de la vida biológica, del mismo modo podemos encontrar los elementos que componen la vida biológica sin necesidad de que sean estos elementos derivados de células que existieron en el pasado. Esto lo podemos ver por experimentos donde se mezcla metano e hidrógeno con vapor de agua, recreando las condiciones de la atmósfera terrestre primitiva, haciendo reaccionar sus moléculas con chispas eléctricas. Se han creado aminoácidos, pero estos solo son los ladrillos que componen las células. Falta mucho para llegar a la creación de una sola célula, para la creación de vida. Por lo que si en Marte u otro planeta se encuentran aminoácidos o el resultado de la química del carbono no indica que ahí existió vida. El universo no es capaz de crear vida, solo da los recursos, los elementos que componen la vida. La creación de la vida es un misterio. Charles Darwin, biólogo, uno de los científicos influyentes en la teoría de la selección natural, dijo: la vida surge solo de la vida. Es imposible que de algo sin vida surja vida. Los gusanos surgen de organismos vivos que están en descomposición, las plantas dan semillas y así surgen nuevas plantas, los animales procrean y surgen nuevos animales.
Nunca se ha visto, ni observado ni corroborado por el método científico que de algo sin vida surja vida, es decir, por ejemplo, una piedra, de ella jamás por sí misma surgirá una planta o un animal, ni siquiera un microbio. Solo de la vida surge la vida. Y aquel que dio vida en el mundo, él es la vida. La vida en la tierra surgió no por sí misma sino por Dios quien es vida, Él fecundó las aguas, la Biblia tanto como la ciencia dicen que la vida comenzó en el mar, apareciendo ahí los primeros seres vivos unicelulares. Como ya se dijo, no se sabe cómo apareció la primer célula, mas sí los sucesos posteriores a la aparición de la primer célula. Según la ciencia, de esta primer célula surgió toda la vida en el planeta. Esta primer célula es comparable a decir que fue la semilla de vida sembrada en la Tierra de la cual surgió toda la vida existente en la Tierra. Esta primer célula se dividió e hizo copias de sí misma existiendo pequeñas modificación o mutaciones en el ADN, permitiendo esto una diversidad de microorganismos unicelulares. En algún punto de la historia alguna, o algunas células se cree que adquirieron algún pigmento verde que provocó una nueva mutación que les dio la habilidad de crear oxígeno por medio de la fotosíntesis. Entre estos microorganismos encontramos el plancton. Podemos decir que se crea la división de seres vivos, unos con células animales y otros células vegetales, pero hasta este punto solo tenemos microorganismos unicelulares. Conforme el pasar del tiempo comienzan a surgir vida más compleja en el mar, en algún punto de la historia aparecen los anfibios, comenzando algunos animales marinos a salir a la superficie terrestre dándose variedad de especies con el pasar del tiempo. En cuanto a la carne, el ser humano podemos decir que es animal, y al igual que toda la vida en la Tierra, tanto plantas y animales tenemos similitudes en el ADN, al venir de esa única primer célula que no tiene explicación la ciencia de su aparición. Tenemos entre todas las plantas y animales, aunque similitudes en el ADN, también tenemos variaciones que permiten la variedad de especies, tanto así que entre las mismas variedades de especies existe identidad única en cada ser vivo, pues aun entre seres de la misma especie, no son totalmente iguales, ni entre gemelos los hay totalmente iguales. Es necesario enfatizar que solo una vez ha ocurrido en toda la historia en la Tierra, la aparición o creación de una única célula. No ha vuelto a ocurrir esto. Si hubiera ocurrido que 2 o 3 células aparecieran como lo fue el caso de la primera, su diferencia en el ADN ocasionarían un caos en la vida del planeta. Mas gracias a que solo ocurrió una sola vez permitió esto la posibilidad de que se diera la cadena alimenticia en la naturaleza, ya que todos tenemos parentesco en nuestro ADN al venir de la misma célula. Por ejemplo, las bananas tienen un 60% de similitud al ser humano en el ADN, del mismo modo cada planta, árbol y animal, todo lo que tiene vida, todo lo que tiene células en la Tierra tienen, como ya se dijo, una similitud en el ADN. Ahora, no porque la banana sea su ADN un 60% similar al humano quiere decir que venimos de la banana, es absurdo pensar eso. Del mismo modo, no porque los ratones sea un 80% su ADN similar al de los humanos quiere decir que venimos de los ratones, y tampoco no porque los chimpancés sean un 99% su ADN similar al del humano quiere decir que venimos de ellos. Tenemos similitudes por venir todos de la única célula. Antes de continuar es necesario aclarar que la Biblia es un compendio de libros religiosos con el fin de alentar la fe en Dios. La palabra Biblia significa biblioteca de libros sagrados, por lo que en la Biblia encontramos distintos tipos de géneros. Los libros de Reyes 1 y 2 son libros históricos así como el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, más otros libros son de género simbólico, aquí incluimos los de género apocalíptico y profético, y el libro de Salmos son cantos a Dios, considerado un libro de poesía visto desde la literatura. Por lo que algunas personas que desconocen el proceder y razón de algunos libros de la Biblia suelen tachar de ridiculeces algunas menciones bíblicas en comparación a lo que hoy se conoce por la ciencia, como por ejemplo el relato de la creación del libro de Génesis. Primero que nada, la Biblia no es una biblioteca de libros de ciencia, la Biblia es un compendio de libros religiosos, y como cualquier libro religioso su finalidad es hablarte de Dios. Por lo que el relato de Génesis no es una narración de datos científicos, habla solo a grandes rasgos de la creación y pone a Dios como el autor de la creación. Podemos ver el relato de la creación del Génesis como un relato contado de un padre a un hijo, de un adulto a un niño, solo con el fin de entender que todo tiene un creador.
Repito, no es el libro de Génesis un libro de ciencia, es un relato simple a grandes rasgos de la creación, el cual nos narra el mismo orden cronológico de la creación que la ciencia. Primero se menciona que fueron creados los animales marinos, luego los terrestres y de último el hombre. Este mismo orden es el que nos indica la ciencia. La vida comenzó en el mar, hasta diversificarse en toda la tierra en variedad de especies, hasta llegar al ser humano. También se menciona en la Biblia que el ser humano es hecho del barro. Esto es una manera infantil de decir que nuestro cuerpo físico es materia de la misma que los elementos de la tierra. También en la Biblia no se menciona los animales en específico que Dios creó, solo habla de especies. Que hoy las personas religiosas pinten imágenes con animales en específico de la creación del Génesis, son estas imágenes surgidas de la pura imaginación. Génesis capítulo 1, versos del 21 al 25. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios, diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, animales del campo, reptiles y animales salvajes. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. La ciencia del mismo modo no habla de animales en específico sino de especies. Una vez que aparecen los animales marinos aparecen los anfibios, los primeros en salir a la superficie. Se teoriza que entre las primeras especies en la superficie pudieron ser los reptiles, de los cuales se cree algunos alcanzaron tamaños enormes, los cuales hoy conocemos como los dinosaurios. Otros más pequeños desarrollaron plumas, de ahí se cree vienen las aves, siendo las aves los descendientes más directos de los dinosaurios. Quede claro que el Génesis no fue escrito con el fin de hablarnos de ciencia sino de entender que es Dios el autor de la creación. Y Dios le dice a estas especies crezcan y multiplíquense. En el crezcan vemos que lo hicieron en cantidad y en el multiplíquense en diversidad. Desde la aparición de los primeros seres terrestres hasta que se multiplicó la vida en diversidad de especies, la ciencia dice que fueron millones de años, mientras la Biblia lo cuenta en días. Como ya mencionamos, la ciencia nos dice que el tiempo es relativo, lo que para nosotros son millones de años para Dios son unos días. Ahora en cuanto a la teoría de la evolución, tal se ha mal enseñado, dando desinformación, de lo que realmente dijo Darwin, pues Darwin no dijo que venimos del mono. Él dijo que todos los seres humanos tenemos un ancestro en común el cual era un homínido. Ahora ¿no es acaso lo que dice la Biblia que todos los seres humanos tenemos un ancestro en común, al cual llamamos los creyentes Adán? Darwin no explica la creación del homínido ni cómo surgió ese antepasado del cual todos venimos, sino que él solo explica por qué hay tanta variedad de razas y especies. El que hoy existan tantas razas de seres humanos es explicado por la selección natural, la evolución de la cual habla Darwin. En resumen, es el proceso de adaptación de los seres vivos a cambios en el ecosistema. Ahora el homínido del cual habla Darwin no era un mono o un simio, siempre fue un ser humano que con el paso del tiempo al ir creciendo la población y las migraciones, se fueron ramificando distintas razas nuevas conforme se adaptaban a los nuevos ecosistemas. ¿No es esto acaso lo que dice la Biblia? Todos tenemos un antepasado en común del cual surgieron todas las razas que se dispersaron por el mundo. Y que Darwin llame homínido a ese antepasado del cual todos procedemos no tiene nada de contradictorio. Puesto que el ser humano es un homínido, pero que los simios sean también homínidos no indica que tengan parentesco al ser humano. Por ejemplo, todos los seres humanos de todo tipo de raza son homínidos, a lo que Darwin dijo, todos debemos tener un antepasado en común que era homínido. Pero también todos los seres humanos sin importar la raza son mamíferos, a lo que, también pudo decir, todos los seres humanos tenemos un antepasado en común que era mamífero. Y sí, Adán y Eva eran mamíferos. Pero no porque los seres humanos seamos mamíferos quiere decir que tenemos parentesco a otros seres de la creación que son mamíferos como la vaca, el perro, el gato, etc. El ser humano es una especie distinta a cualquier otra, distinta a los simios y monos.
De hecho, incluso los monos y simios son especies distintas entre sí, pues los monos tienen cola y los simios no, pero todas estas cosas, como decir homínidos, mamíferos, vertebrados e invertebrados, son conceptos para clasificar las especies. E incluso el ser humano es vertebrado, o sea, es un ser que tiene huesos, pues un invertebrado es un animal que no tiene huesos. Bien pudo también Darwin decir: todos los seres humanos de todas las razas tienen un antepasado en común que era vertebrado. Y sí, Adán era un ser vertebrado con huesos. Pero no porque el ser humano tenga huesos quiere decir que tenga parentesco con otros animales vertebrados como las aves. Es absurdo, es estúpido pensar que el ser humano venga de las aves solo porque ambos sean vertebrados. Del mismo modo es estúpido pensar que el ser humano venga de los gatos solo porque ambos sean mamíferos. Y del mismo modo es estúpido pensar que venimos del mono solo porque ambos son homínidos. Darwin, pues, explica cómo se ramificó la distinta variedad de especies y razas al tener que evolucionar para adaptarse a distintos ecosistemas. En el caso del ser humano, de un homínido, al cual llamamos los creyentes Adán. En el caso de las tortugas, por ejemplo, Darwin describe en su libro, El origen de las especies, como en una isla las tortugas tenían el cuello más largo, a diferencia de otra isla donde las tortugas tenían el cuello más corto. Notó que en el ecosistema, donde vivían las de cuello más largo, la isla era más árida, en cambio las de cuello corto, vivían en una isla con mayor vegetación, a lo que Darwin teoriza que las tortugas de cuello más largo desarrollaron esa modificación para adaptarse a ese lugar árido, para alcanzar la hierba más alta, debido a la aridez del suelo. Mas con esto solo afirma Darwin que ambas tortugas tienen un mismo antepasado en común, del cual por la adaptación a distintos ecosistemas, surgieron distintas especies de tortugas. Esto no contradice la Biblia, puesto que está escrito que Dios creó a los animales y les dijo: multiplíquense. Y así fue, puesto que se han multiplicado tanto en cantidad, como en variedad de razas. Todas las variedades tienen un mismo antepasado, todo el árbol genealógico de cada especie lleva a un antepasado. Es decir, retomando a las tortugas de ejemplo, hay mucha variedad de tortugas, mas todas tienen un mismo antepasado, una primera tortuga de la cual surgieron todas las razas distintas conforme a la evolución. Conforme a que tuvieron que irse adaptando a distintos ecosistemas. Y claro, también faltaría mencionar la intervención humana, que por medio de la cruza de razas, surgen nuevas razas. Darwin, pues, no dijo que venimos del mono, sino que tenemos un antepasado en común que era un homínido. Pero, ¿de dónde salió la idea equivocada que venimos del mono? Primero, en los libros donde se habla de la evolución se suele usar una pintura donde se ilustra la evolución del hombre, pintura que apareció por primera vez en 1965 en el libro Hombre prehistórico de la editorial Time Life. Aunque, el autor de dicho libro, advierte en el mismo libro que la imagen donde se ilustra la evolución, no se debe tomar literalmente. Las personas se influenciaron al ver en la pintura representados a los antepasados del hombre como monos, creyendo equivocadamente que eran monos nuestros antepasados. Y hoy por hoy en muchos libros se sigue usando esa misma representación de aquella pintura. Mas como dijo el autor, no se debe tomar literal la pintura. Esa pintura fue sacada de la imaginación del criterio personal de quien pintó esa pintura. Pues el pintor pensó que si el hombre, conforme fue avanzando la tecnología, fue inventando vestimentas para protegerse, es posible que también fue perdiendo vellos corporales, a lo que pintó entre más antiguo el antepasado cada vez más peludo, al grado que los más antiguos en la pintura los pintó como monos. Mas esa pintura solo es la imagen de lo que él imaginó como serían los antepasados. Mas no como en realidad era su apariencia. Pues en realidad, si hoy en día vivieran entre nosotros los hombres de Neandertal con vestimentas actuales, no se distinguirían de un humano moderno. Y otro gran error de esa pintura, es que expone la evolución como lineal, o sea que de una especie en específico surgía otra en específico. Cuando eso es todo lo contrario a la teoría de la evolución. La pintura pues es una mala representación de la evolución, la cual ha sido causa de malos entendidos. Pues la teoría de la evolución no dice que venimos del mono ni tampoco que es lineal. Sino, como ya se dijo, es como un árbol genealógico donde se ramifican las distintas razas. Y esto es en todas las especies.
Todas tienen un mismo antepasado del cual, como dice la escritura, se multiplicó, hasta llegar en gran cantidad de número y de razas. Otro ejemplo, entre los perros, existen muchas razas más sus antepasados son los lobos, pero por la intervención humana en la cruza de razas y domesticación, se han creado nuevas razas, más todos los perros tienen un antepasado lobo y todos los lobos tienen un antepasado que fue el primer lobo, de aquel primer lobo se fue un árbol genealógico ramificando todas las razas de perros. Cumpliendo así lo que se les dijo al principio de la creación. Génesis capítulo 1, verso 22. Crezcan y multiplíquense. En el crezcan, repito, podemos ver que lo hicieron en cantidad, y en multiplíquense, en diversidad de razas. Hay pues mucha ignorancia por causa de propagar desinformación. Y esto es culpa de la pintura en principio, en segundo, es culpa también de las personas que dicen que venimos del mono por tomar como literal la pintura, sin conocer lo que en realidad dice la teoría de la evolución, y en tercero es culpa de los que hacen eco repitiendo que venimos del mono, solo porque lo escucharon. He visto películas y series que son según ambientadas en la época que vivió Darwin, en ellas se suelen mencionar a Darwin repitiendo que venimos del mono. Me sorprende cómo hasta en series y películas repiten esta mentira. Han repetido mucho esa mentira queriendo hacerla pasar por verdad, quedando la frase venimos del mono en el inconsciente colectivo de las personas. Buscan imponer criterios modernos modificando el pasado, modificando la historia al narrar hechos históricos falsos. Según historiadores, Darwin dudó de la existencia de Dios al estudiar. Mas como decía al principio, hay científicos que buscan cómo probar su idea preconcebida, como malos médicos que no buscan la enfermedad del paciente estudiando los síntomas, sino que buscan síntomas que concuerden con la enfermedad que creen tiene el paciente. O sea, el científico ateo buscará todo lo que él crea pruebe que Dios no exista, sin darse cuenta que muchas cosas que él cree son a su favor en el ateísmo en realidad lo son en su contra. Pues muchos ejemplos que mencioné los tomé del libro que escribió Darwin, y para mí en los ejemplos que da el libro, veo tan claro la presencia de Dios que me sorprende cómo tomando los mismos ejemplos de dicho libro, científicos ateos los usan para querer probar que Dios no existe. A lo que nuevamente, el científico que es ateo no porque la ciencia pruebe que Dios no exista, es ateo por sus propios criterios personales, y aunque la ciencia le hable de Dios no verá lo que no quiere ver. Ahora, el ser humano en cuanto a la carne es similar a un animal, pero no podemos considerar al humano animal, puesto que el ser humano es más que solo materia física, por lo que solo podemos considerar al ser humano como humano cuando adquiere conciencia. Antes de eso no existía el humano, solo animales en el planeta. ¿Puede alguien decir, entonces el ser humano si viene de un mono que adquirió conciencia, y una vez de esto ya no se le considera animal? Repito, el ser humano es una especie distinta a los monos, aunque son similar, no son iguales. Así como entre monos y changos son similares también en un 99% entre ellos, ambos son distintas especies. Sin duda el antepasado humano, era un animal homínido que adquirió conciencia, y tal antepasado homínido debe de tener un antepasado en común con los monos, mas el homínido del cual viene el hombre es una especie distinta a la de los monos y changos. Una vez adquiere conciencia el animal homínido del cual viene el ser humano, deja de ser tal homínido un animal, y aparece en la tierra el primer ser humano. Llegamos ahora a la tercera intervención de Dios en la creación que la ciencia no puede explicar. El origen de la conciencia, aunque también podemos llamar a esta tercera intervención de Dios en la creación como el origen y creación del ser humano, puesto que con la aparición de la conciencia en él aparece la humanidad. Tercera intervención de Dios en la creación, el origen de la conciencia. Cuando las escrituras dicen, Génesis capítulo 1, verso 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es porque sea en apariencia física, pues Dios es espíritu, fue hasta mucho después que se engendró en María y tomó apariencia humana el Verbo. Cuando se dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, es porque ninguna otra cosa de la creación material tenía conciencia ni capacidad de razonar. Pero era necesario que el hombre tuviera esa semejanza a Dios para poder amar y experimentar otras tantas cosas que solo un ser racional posee.
Como el sentido del humor es propiamente humano y no animal, pues es necesario el uso de razón para experimentarlo, y bien sabemos que ningún animal es racional, sino que ellos poseen instintos simplemente. La racionalidad es única de los humanos, ninguna otra cosa en la tierra posee la racionalidad, y es esto lo que nos hace semejantes a Dios, lo que tenemos de similar. Este pasaje bíblico muchas sectas de ocultismo lo malinterpretan cayendo en la idolatría de sí mismos, pues creen que cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, es porque dio al hombre también divinidad. En pocas palabras dicen que todos los seres humanos somos Dios. Esto es una aberración. Por causa de estas doctrinas equivocadas se dicen otras tantas tonterías, abriendo la puerta a los ateos que cuestionan. Si todos somos Dios, entonces no hay ningún ser superior, o sea, no hay Dios. Entiendan bien esto, solo Dios es de naturaleza divina, solo Él es Dios, el ser humano por medio del alma que Dios depositó en aquel ser homínido, por medio de esta adquirió racionalidad. Creando Dios de un ser de barro de la materia al ser humano, un ser que en él existen las dos realidades, tanto la materia física como tanto la espiritual. Mas es esta realidad espiritual del hombre no de naturaleza divina, sino de una distinta, ni siquiera es de naturaleza angélica, mucho menos divina. De hecho, en cuanto a nuestra naturaleza espiritual son los ángeles superiores a nosotros en la creación, mas, solo los seres humanos tenemos la dignidad de ser hijos de Dios por medio del bautismo, puesto que a ningún ángel Dios le dijo mi hijo eres tú. Carta a los Hebreos capítulo 1, verso 5. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Nada de la creación posee divinidad, solo Dios, y Dios no es parte de la creación, Él es el creador. Ahora los animales no son hijos de Dios, son creación de Dios como todo lo demás. Algunos santos llamaban hermanos a las plantas y animales por ser en cuanto a la materia todos hermanos parte de la creación, mas los animales no tienen alma. Algunos científicos y filósofos dicen que el ser humano es solo materia, o sea, cuerpo y mente. Mientras otros científicos y filósofos dicen que el ser humano no es solo materia, que existe una realidad en el ser humano que no es materia. A esta realidad no física los creyentes le llamamos alma. Se cree que el ser humano tiene alma puesto que, en él, hay actividades no explicables por ninguna de las cuatro fuerzas de la física. Como ya mencionamos en la naturaleza hay cuatro fuerzas también llamadas en física interacciones o campos que son responsables de todos los fenómenos en el universo, las cuales son, la fuerza o interacción gravitacional, la nuclear débil, la electromagnética y la nuclear fuerte. Con estas cuatro fuerzas se explica todo aquello que es parte de la materia por la interacción entre alguna de estas cuatro fuerzas a la materia. Mas ninguna de estas cuatro fuerzas son capaces de explicar de dónde surge el interés al ser humano por responder cuestiones, de dónde le surgen al ser humano las cuestiones que se plantea, de dónde surge el placer por descubrir la respuesta a una cuestión. Asimismo, ninguna de estas cuatro fuerzas de la física son capaces de explicar de dónde le surge al ser humano la apreciación e interés por el arte en general, ya sea la pintura, música, poesía, literatura, etc. Por lo tanto, vemos que en el ser humano existe una realidad no física que coexiste en unidad con la materia. A esta realidad no física los creyentes le llamamos alma. Algunos científicos quieren atribuir la conciencia como un eslabón más en la evolución de la materia física. Mas es un hecho que la evolución va de la mano con la supervivencia, generando cambios físicos para la adaptación a los ambientes y ecosistemas. La pregunta es ¿por qué los primeros humanos pintaban las cuevas? ¿Qué tiene que ver eso con la supervivencia? ¿O por qué enterraban a los muertos? ¿Qué tiene que ver eso con la supervivencia? ¿Es la conciencia algo no relacionado con la evolución la cual implica la supervivencia? Los dinosaurios vivieron millones de años más de los que lleva el ser humano en la Tierra, tuvieron tiempo suficiente para desarrollar conciencia si es que tal fuera causa de la evolución. Además, los dinosaurios sobrevivían muy bien sin necesidad de conciencia. Si no hubiera caído el meteorito aún estarían aquí, pero era necesario su extinción para abrir paso a formas de vida más sofisticadas.
Los cocodrilos, abejas y tiburones así como otros animales actuales tienen viviendo en la Tierra desde que existían los dinosaurios, mas ninguno ha desarrollado conciencia siendo que desde los dinosaurios han tenido que sobrevivir a muchas catástrofes terrestres. Y animales como los monos que tienen similitud al ser humano que tienen un periodo de existencia en la Tierra a la par del homínido del cual viene el ser humano, tampoco han desarrollado conciencia. Solo los humanos entre todas las especies han adquirido conciencia. Alguien puede decir que todas estas cosas surgen de cuestiones neuronales en el cerebro. Mas aclaro que no es así. El cerebro es un procesador, procesa y guarda información como cualquier computadora, del mismo modo los animales que tienen cerebro, también actúan sus cerebros como procesadores, similar al del hombre, la diferencia es en tamaños y cantidades de neuronas. Mas a pesar que los animales tienen cerebro como los hombres, no se cuestionan enigmas, ni plantean cuestiones, ni tienen interés y fascinación ni placer por descubrir algo, o de responder alguna cuestión. Siendo el cerebro animal totalmente como una computadora, que también es incapaz de plantearse cuestiones ni tiene interés y fascinación ni placer de descubrir algo, o de responder alguna cuestión. Mas, si el cerebro animal y el humano son iguales, ¿por qué el humano tiene conciencia? Si alguien dice que es porque el cerebro humano es más grande y con más neuronas, sepan que el delfín tiene el cerebro más grande que el humano y con más neuronas. El humano tiene en promedio 86.000 millones de neuronas, mientras que el delfín tiene el doble de tamaño y más del doble de neuronas que el cerebro humano, mas no tiene conciencia. El delfín es muy listo, entre comillas, en cuanto a similitud a un procesador de computadora, guarda información y aprende cosas como trucos si se le enseña. Como computadora que se programa para que ejecute ciertas funciones. Mas el delfín como las computadoras no se cuestionan por qué esto. ¿Por qué aquello? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué sucede si se hace esto? Todo lo que hacen los procesadores de computadora como los animales es ejecutar lo que se les programa. En el caso de los animales y el humano, ejecutan algunas acciones por instinto. Mas solo los humanos ejecutan acciones por racionalidad. El instinto es parte de la función cerebral, pues es explicable con la fuerza electromagnética, ya que el cerebro provoca señales eléctricas haciendo al cuerpo reaccionar por instinto. Volviendo al delfín, digamos que alguien entrena a un delfín a saltar por un aro. Primero, el delfín no sabe ni se cuestiona por qué le piden que salte el aro, ni se cuestiona si podrá saltar el aro, solo lo hace porque le están enseñando a hacer esa función, y después de varios intentos fallidos al lograrlo no es capaz de sentir placer por conseguir lo que intentaba. Similar a una computadora, puesto que una computadora solo ejecuta las funciones según su programación. Por ejemplo, una calculadora está programada para ejecutar operaciones matemáticas y lo hace más rápido de lo que la mente humana procesa. Mas una calculadora, así como una computadora, nunca se va a cuestionar por sí misma, siquiera, cuánto es 1 más 1, pues solo ejecuta lo que el ser humano le cuestiona según su programación. Además de que la calculadora como las computadoras al dar la respuesta, no siente satisfacción por encontrar la respuesta a la interrogante. Todas las actividades cerebrales en animales y humanos, así como procesadores de computadora, son en cuestión de almacenar información, de procesar información, y de ejecutar funciones programadas. Todas explicables por la fuerza de la física de la electromagnética. Mas la electromagnética ni ninguna de las otras tres fuerzas de la física explican la conciencia. ¿Dónde surgen las interrogantes que se cuestiona el hombre? ¿De dónde proviene el interés por el conocimiento? Es una cuestión no cerebral, una cuestión no física en primera instancia. Por lo tanto decimos que en el ser humano existe una realidad no física a la que llamamos alma. Y digo que no es física en primera instancia, puesto que si aceptamos que en el ser humano hay un alma donde surgen estas cuestiones que no puede explicar la física, entonces podemos decir que nuestro cerebro es de naturaleza animal, un cerebro como el de cualquier otro animal, que guarda información y procesa información, solo que al tener alma el humano, le damos cuestiones al cerebro para que procese la información que hemos adquirido para encontrar la respuesta, desarrollando racionalidad. Otro animal con un cerebro más grande que el humano es el elefante, y es muy listo en cuanto a aprender y guardar información. Del elefante se dice que es el animal con mejor memoria.
Mas, a pesar que su cerebro es más grande que el del humano, no veo a ningún elefante escribiendo un libro. Alguien puede decir el tamaño del cerebro no importa, el elefante tiene menos neuronas que el hombre. Si nos basamos en porcentajes de tamaños a cantidad de neuronas, las abejas serían más listas que el humano, esto si el tamaño no importa. Pues el cerebro de la abeja es, en promedio 1500 veces más chico que el del humano y tiene 1.000.000 de neuronas, si multiplicamos 1.000.000 por 1500 nos da 1.500 millones, mucho más que el humano. Por lo tanto no se puede atribuir la conciencia a la materia, es decir al puro cerebro. Los científicos han declarado que la inteligencia no surge por la cantidad de neuronas. Han dicho los científicos que la inteligencia se debe a las conexiones neuronales. Esto no nos dice mucho, nos deja en la misma situación. Puesto que, siendo las neuronas las que guardan información y las conexiones neuronales las que conectan la información guardada, o sea las que procesan la información. Porque una computadora no desarrolla conciencia y racionalidad. Pues las computadoras procesan más rápido la información, hacen conexiones de información almacenada mejor que la mente humana. Nuevamente no se puede atribuir la racionalidad a la materia, existe una actividad no física externa a nuestra realidad material en el humano, que da inicio al proceso neuronal en el cerebro. Es decir, aunque las conexiones neuronales se encarguen de procesar la información, nuevamente, ¿de dónde le surge al humano el interés por el conocimiento, el cuestionarse por qué esto? ¿Por qué aquello? En resumen, se intuye que en el ser humano hay actividades no físicas, inexplicables por las 4 fuerzas de la física, por lo tanto en el ser humano, hay tanto la naturaleza animal, que es todo su cuerpo físico, incluida la mente, y también existe en el ser humano la naturaleza espiritual, que es el alma. Ahora, algunos científicos que creen en el alma dicen que ésta procede de la materia y termina con la materia, o sea que surge de la carne y muere con la carne. Mientras otros dicen que el alma trasciende y no es perecedera. Usando datos científicos intuimos que existe el alma y que de ella proviene la racionalidad. Pero, para intuir si es perecedera o trasciende, no lo sé yo, lo más que puedo decir, usando los datos científicos que conozco es, que lo perecedero es una característica de la materia, y siendo lo espiritual lo opuesto a lo material, se puede intuir que lo espiritual no es perecedero. Así que en cuanto a datos científicos que se puedan usar para argumentar ideas que nos ayuden a intuir si el alma es perecedera o no, no los tengo yo. Y digo intuir puesto que corroborar es imposible hacerlo con la física, pues no se puede aplicar una metodología hecha para estudiar la realidad física, a una realidad espiritual. Más, se dice se intuye porque hay razonamientos lógicos que nos llevan a pensar tal cosa. Algunos científicos ateos toman la idea del universo planificado, y buscan contrariarla con la Biblia para desacreditarlo, y es esto algo hipócrita. Prácticamente la actitud del ateo es, si la Biblia me habla de la existencia de Dios no me interesa, solo me interesa si con ella puedo mostrar que Dios no existe. Pues usan la mención bíblica de libre albedrío para contrariar la cosmología del universo antrópico. Dicen los científicos ateos, si existe un ser que conoce todo lo que existe y acontece en el universo, ciertamente se puede calcular y saber las causas que acontecerán después, como en el billar, pero, si así fuera, no existiría el libre albedrío, pues todo ya estaría predestinado. Aclaremos esto. Todo se puede calcular y predecir en la materia, pues la materia se rige bajo las leyes de la física y sus 4 fuerzas, hasta en los animales si se conoce en el presente la actividad de sus neuronas, se puede predecir qué harán. Pero el ser humano es el único verdaderamente libre en su actuar, impredecible por ningún cálculo, puesto que el ser humano no es solo materia física como el resto del universo. Si fuera solo materia física en él no existiría el libre albedrío pues como materia estarían sus actos predestinados. Pero al poseer alma, la cual da racionalidad al ser humano, la cual no es materia física, por lo cual no está sujeta el alma a las leyes y fuerzas físicas del universo. Lo siguiente que se mencionará es totalmente doctrinal, no hay forma científica de saber si es así. Se cree por fe que en la resurrección del último día, se invertirán los papeles, actualmente nuestro cuerpo físico está sobre el alma, por lo que las leyes de la física que rigen a la materia nos limitan, mas en la resurrección final el alma se sobrepondrá a la carne, desapareciendo las limitantes.
Así como Jesús resucitó con su cuerpo físico, también resucitaremos nosotros, solo que revestidos no de carne sino de espíritu. Actualmente los que ya murieron aún existen, pero solo en forma espiritual. Muchas almas de santos ya están con Dios, pero en el último día todos habremos de resucitar como resucitó Cristo, el primero de resucitar entre los muertos. Cuando se cree en algo no más por creer, sin razón ni fundamento, es eso una fe irracional, una fe vana, lo mismo que creer en una mentira, pues por mucho que se crea en algo que es mentira, no se hará realidad eso. En muchas culturas se crean ideologías surgidas de puros mitos y de cuentos, sin fundamentos de que tales cosas existan. Por ejemplo, los griegos inventaron muchas historias de dioses que también inventaron, y muchos creían en esos cuentos como si fueran hechos reales, y hasta rendían culto a esos personajes surgidos de la imaginación de los hombres. Solo los más estudiados de los griegos estaban conscientes que eran historias ficticias. Esto lo sabemos por ejemplo por una conversación que tuvo San Antonio Abad, alrededor del año 320 con unos filósofos griegos, donde ellos aceptan que sus creencias, aunque son puros cuentos, están hechos para exaltar la creación. A lo que San Antonio les dice que debían de exaltar al Creador. Ahora aquí surge esta pregunta, ¿es la fe de los cristianos irracional? Muchas cosas que nos dice la ciencia lo creemos por pura fe, puesto que son cosas que nosotros no hemos comprobado, más personas dignas de fe las dijeron, y por tal razón creemos. El sacerdote Manuel Carreira le preguntó a un estudiante de física: ¿crees tú en la teoría atómica? A lo que respondió el estudiante: claro, pues experimentos la comprueban. A lo que el sacerdote responde: tú crees porque te lo han dicho, mas si te sueltan un laboratorio con todos los aparatos no sabes ni cómo usarlos. Creemos en la teoría atómica así como en otras cosas que nos dice la ciencia por pura fe, porque personas dignas de fe, nos transmiten lo que ellos comprobaron. Ahora, la fe cristiana está bien fundamentada, no es un cuento ni mito. La vida de Jesús históricamente existió. Flavio Josefo, un historiador, en el año 94 después de Cristo, hace mención a Jesús y a hechos históricos de su vida en sus escritos. Y en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, da referencias del tiempo en que aconteció los hechos narrados en el Evangelio, para que exista referencia histórica y ubicar el tiempo en que acontecieron los hechos narrados, y no quede dudas de que no es un cuento ni mito lo que se narra, sino que son hechos históricos. Evangelio según San Lucas capítulo 3, versos 1 y 2. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Iturea y Traconítide, y Lisanias en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Hoy en día los ateos quieren quitar la divinidad a Jesús, y solo hablar del Jesús histórico como un hombre, reduciendo su doctrina a un puro mensaje humanista de amor y de paz, haciendo a un lado todo lo sobrenatural y lo espiritual, pero no olviden que Jesús habló de un Dios Padre Creador que es espíritu, y habló de una vida después de esta, y de una recompensa a los justos en el cielo, así como demostró su divinidad en los milagros. Lo peor es que existan algunos religiosos que buscando la aceptación del mundo, llegan a decir tonterías, como que Jesús nunca multiplicó el pan sino que solo repartió lo que todos traían. ¿Es esto una falta total a la inteligencia de las personas? Claramente dice el Evangelio que había solo 7 panes. Jesús resucitó, es Dios, y los milagros que realizó fueron verdaderos prodigios sobrenaturales. Creemos esto del mismo modo como creemos en muchas cosas que nos dice la ciencia, pues personas dignas de fe testificaron lo que vieron y vivieron en persona, tanto así que por el convencimiento de lo que vieron, no tuvieron miedo de morir por el Evangelio de Cristo, confiados en la resurrección. Pruebas históricas hay de martirios de los apóstoles como de otros tantos mártires cristianos que hasta hoy en día sus restos son conservados en templos. Es la fe cristiana racional, hay razones de por qué creemos en lo que creemos. Faltaría tiempo para hablar de todos los santos y milagros a través de la historia que se han registrado y se pueden corroborar como auténticos, milagros que escapan a la lógica científica. Como lo es el caso de los milagros eucarísticos.
Sin importar el lugar o año, todos los milagros eucarísticos donde sangró la Eucaristía o se convirtió en carne, indican ser del mismo ADN humano y el mismo tipo de sangre, AB. Hoy es posible falsificar un milagro eucarístico, más en el siglo pasado era imposible saber qué tipo de sangre era la de los milagros eucarísticos. Si alguien los falsificara deberían aparecer otros tipos de sangre distintos, más todos los tipos de sangre son AB. Prueba de que no fueron falsificados. Un dato es que, menos del 7% de personas en el mundo contiene tipo de sangre AB. Siendo más posible que en los milagros eucarísticos que aparecieron antes del descubrimiento de los distintos tipos de sangre, debería haber otros tipos de sangre en las hostias si es que fueran falsificados, más al ser todos del mismo tipo de sangre, es indudable que son verdaderos milagros. Además es sorprendente que milagros eucarísticos que tienen 1000 años, aún la sangre se conserva como sangre viva, como si de una herida reciente se tratara. Yo personalmente he tenido experiencias sobrenaturales con las que he comprobado la existencia de Dios, por lo que si no tuviera ningún conocimiento científico y tuviera que elegir entre lo que dice un científico ateo de que Dios no existe, a mi experiencia personal, elijo mi experiencia personal, mas no es mi caso. A mí al contrario, entre más conozco de ciencia más conozco a Dios, la ciencia me ha llevado a conocer a Dios de una manera intelectual y más racional. Si alguien quiere comprobar si Dios existe, puede comprobarlo desde la experiencia personal, así como la ciencia tiene su metodología para conocer la realidad física, pasos con los que se estudia la materia física. Para conocer a Dios también hay una metodología, pasos que aquel que quiera conocerlo debe seguir, cosas como la oración, el ayuno y el bien al prójimo. El ateo puede decir que es ridículo seguir esos pasos para comprobar si Dios existe, pues bien en la ciencia se gasta mucho tiempo en prueba y error en la experimentación, hasta que se logra lo que se busca, así como se tiene que pasar por la metodología científica para llegar a lo que se busca. Lo mismo es en esto: quien no tome tiempo a la oración, a el ayuno y el bien al prójimo, no tiene derecho a decir Dios no existe. Podría hablar mucho más, pero empezaría a hablar de doctrina, por lo que solo termino diciendo que así como hay ideas equivocadas que llevan al ateísmo, también hay doctrinas y enseñanzas religiosas equivocadas, que apartan de la verdad, del auténtico Evangelio de Cristo, de las auténticas enseñanzas de Cristo. Y la Biblia advierte muchas veces que hay que tener cuidado con las falsas doctrinas, puesto que hay muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas, mas son sus enseñanzas distintas a lo que nos transmitieron los apóstoles. Carta a los Gálatas capítulo 1, verso 9. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema. Ya sea incluso por malas interpretaciones bíblicas que los llevan a creer e inventar doctrinas que no son verdad, es esto formarse una fe vana, cimentada en el error y la mentira. Primer carta a los Corintios capítulo 15, versos 1 y 2. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Evangelio significa buena nueva. En pocas palabras nos dice este pasaje que nos salvaremos si guardamos el Evangelio tal cual lo transmitieron los apóstoles, o sea, no lo cambiemos, puesto que no será así, si crees en cosas que no son. Por lo tanto, si ya has oído todo este audio, y quieres conocer el auténtico Evangelio de Cristo, hay más videos en este canal donde se abordan distintos temas doctrinales, todos expuestos con la Biblia. Ya no son videos con datos de ciencia, este es el único vídeo donde se habla de Dios desde la ciencia, hecho con el fin de contraponer y esclarecer a los ateos que se justifican con la ciencia, esperando convertir por lo menos a uno. Los otros videos son puros temas bíblicos, para aquellos que ya creen en Dios, tengan un encuentro con Él en la verdad de su Evangelio. Quiero pues recordarles el Evangelio de Cristo, para que no crean en cosas que no son.